Hola a todos. Vamos a empezar la explicación del tema 10, que nos habla de la hidrostática. Os habréis preguntado por qué se clava mejor un clavo por la puntita que por la parte de detrás. O por qué para ir a rescatar a una persona que se ha hundido en un lago helado, las personas van tumbadas sobre la superficie del lago helado en vez de ir de pie. La respuesta es el concepto de presión, que es la fuerza ejercida por unidad de superficie. Es decir, fuerza partido de superficie. De tal forma que si toda la fuerza que hacemos se concentra sobre una superficie muy pequeña, entonces esa fuerza es capaz de deformar mejor. La presión me mide la capacidad de deformación de una fuerza. Por eso se clava mejor el clavito por la punta que por la cabeza. Si la fuerza se reparte por toda la superficie, la capacidad de formación de esa fuerza disminuye, la presión disminuye. Por eso las personas que van al rescate de la persona que se ha caído, se ha hundido en el lago helado, van tumbadas para repartir su peso por toda su superficie. Unidades: fuerza en newton, superficie en metro cuadrado, y la presión, que sería en newton partido de metro cuadrado, se le denomina a esa unidad Pascal. Vamos a hablar ahora de la presión ejercida por los fluidos. Recordad que los fluidos son líquidos y gases. Las fuerzas que van a ejercer estos fluidos, líquidos y gases, sobre cuerpos que estén sumergidos en ellos o sobre las paredes del recipiente donde están estos líquidos o gases, siempre van a ser perpendiculares a las superficies de esas paredes o a las superficies del cuerpo que está sumergido. Lo vamos a ver con dos ejemplos. Suponed una botella de agua y le hacemos un agujero en una de las paredes. Veremos que el agua sale perpendicularmente a la pared de la botella. Luego cae por efecto de la gravedad, pero la salida es perpendicular. Supongamos un submarino sumergido en el agua. Si desciende hasta determinada profundidad, el submarino se va a empezar a aplastar. Y se va a aplastar por todos los lados, no solo por arriba, por todos los lados. Porque el agua le va a hacer fuerza perpendicular a todas las superficies de ese submarino. En las páginas 212 y 213 nos va a hablar del principio fundamental de la hidrostática. Por cierto, que hidrostática lo tenéis definido en la página anterior como la parte de la física que estudia los fluidos. Supongamos que estáis buceando en una piscina a determinada profundidad que vamos a poner como h. La presión que soportáis va a ser la fuerza ejercida por el agua sobre vuestra superficie. Esa fuerza va a ser el peso de agua que hay sobre vosotros. Y como es un peso, lo vamos a poner como masa por gravedad. Recordamos que la densidad es masa partido por volumen. Si despejamos masa, densidad por volumen. Si lo sustituimos en la expresión anterior, nos queda eso. Recordamos que el volumen se puede poner como una superficie por altura, donde esa superficie es vuestra superficie,
la superficie de vuestra espalda. Sustituimos y se van las superficies, con lo cual nos queda la expresión del principio fundamental de la hidrostática: densidad del líquido por gravedad por altura, entendiendo esa altura, profundidad. Las unidades para que la presión se mida en pascales son densidad en kilogramo partido metro cúbico, gravedad en metro partido segundo al cuadrado y altura en metros. La demostración, el desarrollo matemático que os he explicado, no hace falta que os lo sepáis, simplemente os lo he puesto para que lo sigáis y comprendáis de dónde sale esa expresión. Al comprender de dónde sale esa expresión, se deducen dos cosas: que esa presión ejercida por ese líquido es independiente de la forma del recipiente y también es independiente de la cantidad de líquido que haya, que estéis soportando, que haya en la piscina, por ejemplo. Eso es muy útil, por ejemplo, para construir la pared de un embalse, porque no me va a influir la cantidad de agua que pueda caber en ese embalse, ni la forma que vaya a tener pues ese embalse. Solo me va a influir el tipo de líquido, en este caso agua, y la máxima profundidad que va a poder tener ese embalse. ¿Qué es lo que ocurre en los gases? Bueno, pues que esta ley no se cumple. Y la razón es porque la densidad en los gases no es constante. Solo lo vamos a poder aplicar esta ley a los gases cuando estemos trabajando en un intervalo de altura donde podamos considerar que la densidad sí es constante. En el resto de casos pasamos de utilizar esta fórmula en gases. Solo en ese pequeño caso. Hasta luego.